Bloque 2. No, si no estamos en comerciales. Seguimos en el bloque 2, que me quería hablar el diputado Winter, pero la pregunta de seguridad. Después hablamos. O quería algo más. Ya, economía. Janet Jara. Estamos en el orden de la papeleta, usted es la número 2. Una de las críticas que surgió en la tramitación de la reforma de pensiones es que usted insiste en que hay que terminar con las AFP y que si es presidenta va a intentar terminar con las AFP. ¿Conviene seguir introduciéndole inestabilidad a ese sistema una vez que se ha hecho la reforma tan recientemente? Bueno, lo primero quiero partir valorando la reforma que sacamos adelante. Creo que es una reforma que estuvo más de una década estancada, que todos tuvimos suficiente flexibilidad y sobre todo capacidad de diálogo. Para construir mayoría, muchas veces tiene que conversar con gente que piensa muy distinto. Y en esto, sin duda, las opiniones de senadores como Moreira en su minuto, Coloma, el mismo senador Galilea, y la Democracia Cristiana con Eric Gaedo, ¿cierto? Y en su minuto también con Alberto Undurraga, logramos generar una base que nos permitiera sacar adelante esta demanda ciudadana. Si usted me pregunta si se tienen que hacer más cambios, yo lo primero que le puedo decir es que en el próximo gobierno, que lo lidere, y que por cierto espero ser yo, la primera tarea es implementar bien la reforma. Lo comento porque... O sea, ¿no va a ser una prioridad terminar con las AFP? Un segundo, voy para allá. Lo comento porque ahora en enero van a subir sus pensiones 1.400.000 personas. En septiembre previamente va a subir la PGU 500.000 personas. Pero vienen dos procesos muy importantes, que es el traspaso de multifondos a fondos generacionales y hay además la generación de la licitación de los actuales afiliados, tema al que las AFP se opusieron hasta el último minuto. Ya, todo eso es parte de la implementación del próximo gobierno. Todo eso es parte de la implementación de la reforma. Si usted me pregunta si yo creo que hay que terminar con las AFP en el sistema de pensiones, sí. Mi convicción en su gobierno? No ha cambiado. Va a depender mucho de la correlación de fuerzas que tengamos, pero sí. Es parte de mi programa de gobierno y lo digo con esta claridad porque aquí muchas personas dicen fin a las AFP, pero la verdad en el Congreso hay una amplia bancada que las defiende. Y no me parece a mí, no es un tema que no puedan haber privados en el sistema de pensiones. El punto es que aquí hay privados con fines de lucro. Ese es el punto. O sea, como si fueran empresas de cualquier naturaleza y por no derechos sociales. ¿Sin fines de lucro? ¿O claro, por empresas estatales? Públicas, privadas, pero del ámbito de la seguridad social. Las pensiones no son un bien de consumo, ¿como las cajas de compensación, algo así? Por ejemplo, o las mutualidades, que también existen en la seguridad social. Creo que los temas económicos eso va a ser relevante, pero sin duda también lo que viene para el país con el incentivo al crecimiento económico, la generación de empleo y un buen salario van a ser temas relevantes. Ya, perdón, ojo que hay ruido en el estudio, por si acaso, ¿eh? Silencio en el estudio. Y en materia de temas impositivos, si me permite, dado que estamos en el bloque económico, ¿ya? Quisiera señalar algo. En mi gobierno yo no voy a bajar el impuesto a las grandes empresas. Lo quiero decir claramente porque se ha puesto aquí un debate de que lo que se requiere es bajar la primera categoría, que es el impuesto corporativo, ¿sí?, y subirle el impuesto a las personas. Y a mí me parece que es un muy mal negocio para el país que a las empresas, que son el 3%, las que están clasificadas como grandes empresas y son las únicas que pagan el impuesto corporativo completo, les bajemos el impuesto para subírselo a las personas Usted sabe naturales. Que el impuesto corporativo es muy superior al promedio de la OCDE, por ejemplo. Yo lo sé, pero la verdad es que nuestro sistema tributario está integrado, Iván, y los demás países no. Ya, esto quiere decir Janet, que el impuesto que paga la empresa se lo descuentan al socio y en los demás países no. Muchas gracias, Entonces Janet. tiene mucho que ver con eso. En un artículo ayer, Carolina Toa, en un artículo de ayer donde se hacían distintas definiciones en el Mercurio respecto de materias económicas, usted decía, el Estado debe entregar certezas y despejar trabas. ¿Por qué habría que creer eso? ¿Por qué habría que creer en una política centrada en eso, en que el Estado dé certezas y despeje trabas, si Dominga ha sido el ejemplo de todo lo contrario y ha sido gestionado de esa manera por este gobierno, Carolina? Sí, qué buena pregunta, Iván, porque creo que tenemos que sacar nota de los debates que hemos tenido el último tiempo en materia económica, en que todo el mundo actualmente dice que el crecimiento es importante y que Chile tiene un potencial enorme. Enorme, o sea, Chile es rico en todo lo que el mundo necesita, en recursos, pero además tiene potencialidad para desarrollar actividades como los data centers, quizás superior a casi cualquier país del planeta, para producir alimentos de calidad naturales, que va a ser una demanda creciente, pero por algo no logramos dar con una agenda que permita impulsar eso. Y una de las razones es que la discusión de la política para facilitar ese crecimiento es mala. Y la discusión de la política con el mundo empresarial llega a punto ciego
permanentemente. Entonces, en el caso de Dominga, por ejemplo, ¿qué es lo que vamos a cambiar en nuestro gobierno? Que un proyecto como ese, al inicio, cuando se presenta la idea del proyecto, tenga una participación ciudadana obligatoria. Que desde el primer momento sepamos dónde están los problemas de un proyecto así y podamos resolver para hacer posible esa explotación minera sin el conflicto ambiental. Eso es cambiar el orden de los factores, es cambiar el orden de la tramitación. Es que es muy importante, Iván, porque un proyecto como le pregunto por los énfasis, Carolina, porque en la práctica lo que ha hecho este gobierno es impedir, incluso inconstitucionalmente, como se supo esta semana, por el Tribunal Constitucional, que ese proyecto se lleve adelante a pesar de cumplir con las normas, a pesar de cumplir con la ley. Entonces, ¿por qué ahora vamos a creer en un Estado que destraba las cosas y que da certeza? O sea, primero porque estamos hablando de un gobierno que voy a encabezar yo. Y de lo que me voy a encargar es que ante un caso como Dominga, ¿qué es lo que se haga? Tempranamente decir, ¿sabes? Esa explotación minera es importante para Chile, busquemos una salida en un puerto distinto, que no se cruce con una zona protegida que es de valor mundial. Y eso es razonable, eso es razonable. ¿Su comité de ministros habría aprobado el proyecto Dominga? Habría buscado que se cambie el proyecto Dominga hace mucho tiempo. Y yo creo que, ¿sabe qué? Yo creo que los impulsores de ese proyecto hubieran estado dispuestos. Si la política, en lugar de estar entrabada en sus banderas y en sus trincheras, buscara soluciones a los problemas, yo creo que hubiéramos encontrado hace 10 años una manera de hacer posible ese proyecto minero sin estar trabado en los tribunales, porque todo lo que ha pasado no ha sido fuera de la institucionalidad, ha sido dentro de la institucionalidad, pero demorando en exceso una decisión que pudimos haber tomado antes si hubiera habido la voluntad, el liderazgo y poner por delante lo que importa. Otro tema, a propósito de impuestos que planteaba Janet Jara, dice, no voy a bajar el impuesto corporativo. ¿Usted sí cree que hay que bajarlo al promedio de la OCDE y compensarlo con impuestos a las más altas rentas, que son básicamente profesionales? Sí, a las más altas rentas. O sea, ¿por qué es importante esto? Porque si queremos de verdad crecimiento, y se supone que todos entendemos que para mejorar la salud, para que haya buenos empleos, para que las personas no lleguen a fin de mes con tanto apuro, necesitamos que en Chile haya más inversión. Y para eso, el nivel de impuestos que tenemos hoy día en las empresas no ayuda, pero hay que compensarlo con las personas más ricas de Chile, de manera que recaudemos lo mismo. Y no solo eso, nosotros proponemos además impuestos verdes y proponemos que los servicios básicos que tienen tarifas garantizadas, cuando pasan de cierta ganancia, también tengan un impuesto adicional. Tiempo, Carolina. Muchas gracias. Jaime Mulé, en su franja habla mucho sobre la creación de viviendas. Sí. Y en una de las cosas que dice es que hay que, para la clase media, bajar las tasas de interés. Dice, vamos a bajar las tasas de interés. Sí. ¿Cómo va a bajar las tasas de interés? De la misma manera del proyecto de ley que se aprobó hace una semana atrás de este gobierno, que permite bajar 6 puntos a las tasas de interés. O sea, con subsidio. Con subsidio, sí. Y que va a permitir bancarizar 40.000 personas. Ese es el procedimiento que se aprobó ahora con el ministro Marcel. ¿Dónde el camino adecuado? ¿Perdón? ¿40.000 personas? 40.000 viviendas. 40.000 viviendas, con un subsidio a la tasa de interés que tiene un costo bastante razonable. Y tú vas a permitir que se vendan, esas son viviendas privadas, al bancarizar personas que, como la vivienda ha subido mucho, por distintas razones de precio, pero los sueldos no han subido mucho, han subido pero no tanto, se desacopló esto. Subieron las tasas de interés también, entonces hay que subir, porque hay gente que puede pagar 500, 600, 700, 800 mil pesos de dividendo, pero tienes que... Pero tiene la tasa de interés muy alta. La tasa muy alta y le sale la cuota muy cara. Eso es perfectamente posible hacerlo, y el experimento, esta primera medida que toma el gobierno, me parece muy bien. Yo multiplicaría eso. ¿Cuánto cuesta? Porque usted dice, le vamos a sacar el IVA a las viviendas, sí, y además vamos a bajar la tasa de interés. Claro. Cuesta poco. Y explica ahora que lo hace por la vía del subsidio. Cuesta poco. ¿Qué es poco? Cuesta poco porque hoy día se están construyendo 20.000 o 15.000 viviendas privadas. ¿Ya? Y 65.000 públicas. Ahí es donde está en este año, el año 2024. Ahí está la estadística. 80.000 viviendas en total. Y sabes que el año 2015 construimos 179.000 viviendas, entre públicas y privadas. Por eso que se pueden perfectamente construir 150.000 viviendas al año. 65.000 públicas que se han logrado en este gobierno, ojalá llegar a 70.000, quizás no se puede avanzar mucho más, pero la privada llegó a más de 100.000 en determinados momentos en este país. Yo planteo que llegue a 75.000, 80.000. ¿Cómo?
con subsidios, con no solo el subsidio de la tasa de interés para las clases medias, sino que yo soy partidario de eliminar el IVA a la vivienda, ya, volver al sistema ¿cuánto antiguo. cuesta, Jaime? Eso cuesta poco porque son viviendas que no se han hecho. ¿Pero cuánto cuesta? Porque poco son es una medida viviendas relativa. Mira, ¿Cuánto cuesta? Hoy día estoy haciendo 20.000 viviendas y así 50.000 no es plata que hoy día esté recibiendo, ¿te fijas? Entonces, no es que tú estés disminuyendo los ingresos, no vas a percibir algunos ingresos fundamentalmente. Y vas a generar mucho ingreso del IVA, de la compra de materiales, que es más o menos un tercio del costo de una vivienda, que es lo que tiene que comprar la constructora para construir la vivienda. Y además vamos a incentivar repatriar capitales de fuera del país, como se intentó en este gobierno, ¿sí? Pero no con el 8%, sino que con el 0% si vienen a invertir en vivienda. Y además le vamos a liberar... Si alguien tiene plata afuera, la trae y para no invertir paga en cero. Vivienda. Y va a pagar 0 de impuestos, no el 8. Si es que invierte en vivienda. Si es que invierte en vivienda. Y además le vamos a disminuir el pago del impuesto a la renta, de las rentas de esas viviendas, de esas nuevas viviendas que se pueden generar. No me ha querido decir cuánto cuesta todo esto, porque el próximo gobierno, el que sea, cualquiera de los cuatro o de otra coalición, no va a tener holgura, no va a tener plata. Eso lo tengo claro. Si yo estudio las cosas, pero estamos hablando de viviendas que se van a construir. Hoy día se están construyendo 20.000. Si tú vas a hacer 100.000, no es plata que estés recibiendo. Estamos en el tiempo. Va a ser que se va a generar y se compensa, lo que me dicen mis expertos, que se va a compensar. Y vamos a hacer crecer el país, vamos a dar empleo. Tiempo. Se genera una dinámica muy positiva. Muchas gracias, Jaime Mulet. Gonzalo Winter. Sí. A propósito de su franja electoral, hay un spot sobre la mesa del poder. Ya. Y en ese hay como que le echan la culpa, que tienen que pagar la cuenta las AFP, las universidades, supongo, y las autopistas. Menciona las autopistas. Le pregunto, ¿usted no cree en el sistema de concesiones que permitió que se hicieran todas esas autopistas urbanas e interurbanas? Voy a partir por algo relacionado con lo anterior. Empleo para la higuera, pero no a Dominga. Nuestros nietos nos lo van a agradecer. Segundo, aunque cumpla con la ley, ya que estamos. Siempre con el Estado de Derecho, pero mi posición es que el proyecto Dominga daña el medio ambiente irreparablemente. Pero cumple con la ley. Siempre seré respetuoso del Estado de Derecho. Ahora voy a la pregunta de la autopista. O sea, pero yo creo que ya que estamos. Pero voy a dejar mirar la autopista, se llama ¿qué posición sobre Dominga? Es que, no, pero quiero hacer una aclaración. Un comité de ministros suyo. ¿Puedo responder lo de la autopista? Un comité de ministros suyo, ¿aprobaría Dominga si es que cumple con la ley? No, lo rechazaría, porque yo creo que no cumple con la ley, porque creo que los informes son lapidarios. Lo que no quita que yo seré un presidente respetuoso del Estado de Derecho. Hablemos pero de le aviso a los chilenos que si se aprueba Dominga, nuestros nietos nos lo van a recriminar. Ahora hablemos de las concesiones. Hablemos de las concesiones. Yo estoy de acuerdo con que se hagan concesiones, especialmente ahora en trenes y otro tipo de cosas. Sin embargo, creo que es muy importante que el Estado haga buenos contratos que beneficien a la gente y creo que hoy día hay contratos que deben ser mejorados. Sin embargo, Iván, los contratos originales se han ido revisando y de hecho sin embargo, vencido, pero creo que siguen siendo demasiado beneficiosos para las autopistas y que pueden ser más beneficiosos para la gente. Sin embargo, quiero referirme a eso. Me extraña que en esta conversación, antecedida por un comercial de una AFP, que no es chilena, es de Cuprum, o sea, es Cuprum que es de Iowa, no hablemos de lo que para mí, Iván, es el problema más grave de la economía chilena, que es la concentración de la riqueza. La concentración de la riqueza daña nuestra economía por dos motivos. El primero, porque concentra las oportunidades y miles de talentos y de gente esforzada y creativa de Chile se queda sin oportunidades. Y en segundo lugar, porque concentra las decisiones. Un puñado de chilenos es el que toma las decisiones por la economía, solamente decisiones que beneficien a determinadas industrias, que son aquellas en las que ellos participan. Y además, ese puñado de chilenos que concentra la riqueza y el poder quiere un Estado ausente. Yo propongo hoy día a los chilenos un Estado que subsidie, que financie, que empuje, que impulse la innovación, la ciencia, la tecnología, la diversificación de lo que producimos y también la diversificación de a quién le vendemos. Anoten esto. Quiero en mi gobierno impulsar que el sustituto del cobre y el litio sean descubiertos en laboratorios chilenos por científicos chilenos. ¿Por qué esto es importante? Para que Chile no dependa de un solo producto, para que Chile no dependa del resultado de una sola potencia en una guerra comercial. Gonzalo, eso es soberanía y economía del futuro. ¿Cómo se puede hacer eso si el gobierno del que usted participa no logró aumentar su proporción de I+D presupuestaria? Prácticamente nada de lo que se prometió. Efectivamente, esa es una de las situaciones que yo lamento de este gobierno. Sin embargo, hay que entender que la ley de presupuesto también la pasa por un Congreso en que en su mayoría actual no creen estas cosas. Creen un país extractivista que venda
productos, materias primas, concentrado. Gracias, Gonzalo. Y un Congreso que también es, a mi juicio, demasiado sensible de ese puñado de chilenos que concentra toda la riqueza y, por lo tanto, el poder de poner comerciales en la televisión, como el que acabamos de ver. Gracias, Gonzalo. Los comerciales que pasan en este programa y en cualquier programa, por lo menos los medios que yo participo, son publicidad. No tienen nada que ver con los contenidos, por si acaso. No, yo en ningún caso he acusado de eso. No. Solo quiero que los chilenos entendamos que en el momento en que sintonizan, ya hay un nuevo actor en el debate, que es AFP Cuprum, que también está haciendo política en sus comerciales, legítimamente. Ya. ¿No está haciendo política dentro de este debate? No, claros con justo eso. antes. Es que la gente prende la tele. Candidato frente a frente. Gonzalo Winter, le pregunta a Carolina Toa. Perdón. Carolina, yo valoro mucho la diversidad y de hecho valoro y me alegra la diversidad que hemos logrado en este bloque que quiero que gobierne Chile. Sin embargo, desde que conformaste tu comando, hemos visto que dentro de él hay voces que se expresan públicamente a favor de Palestina y en contra de Palestina, a favor del aborto y en contra del aborto, a favor del presidente Boric y en contra del presidente Boric, a favor de apoyar al ganador de las primarias y en contra de apoyar al ganador de las primarias. Me parece que todos esos temas son bastante sensibles y que le daría más certeza al bloque que lo conduzca alguien que tenga un sector del bloque que tenga mayor claridad en temas que no son menores. ¿Cuál es la pregunta? ¿Cuál certeza nos entregas tú de que tu conducción de este bloque va a tener una posición clara en esas materias cuando dentro de tu comando salen voces que, insisto, pro Palestina, anti Palestina, pro Boric, anti Boric, por ejemplo, no respetar el resultado es parte de la diversidad aceptable? Gracias, Gonzalo. 1 minuto y medio, Carolina Toa. Sí, la certeza es mi liderazgo, Gonzalo, que no es una cosa que se está inventando hoy día, que ha estado por la unidad cuando en Chile lo que teníamos era una dictadura producto de la desunidad, que ha estado defendiendo el derecho del pueblo palestino desde siempre, que ha estado a favor de cumplir los acuerdos y siempre los ha cumplido, que cuando se ha equivocado ha tenido autocrítica, cosa que otros sectores aquí presentes no les veo. Las voces de mi comando en todos estos temas no han tenido un matiz, porque Óscar Landerreche no es parte de mi comando. Bueno saberlo. Porque Jaime Quintana dio una opinión personal y su partido entero salió a decir que no compartía esa opinión y que su trayectoria era alineada con el Estado de Chile en estas materias. Y respecto a los resultados de la primaria, llevo una vida en política, he estado en buenas y malas, muchas muy malas. He estado aportando, por ejemplo, la segunda vuelta de Frey, por ejemplo, el gobierno del presidente Boric hace poquito. Es que entonces no soy una persona que se le pueda dudar del oportunismo. Yo no dudo de ti, pero por ejemplo, en materias tan relevantes como los retiros o como en el tema de la Estrategia Nacional del Litio, son las bancadas de tu partido las que proponen justo todo lo contrario a lo que propone Carolina Toa. Sí, entonces pero yo digo que ahí el liderazgo... Perdón, Gonzalo, pero creo que eso es, una vez más en tu campaña, una pasada de rosca. ¿Por qué? Porque ¿Pero es falso? No, sí es falso, porque el discolismo es un problema de todas las bancadas. La tuya con seguridad, la de Janet con seguridad, la de Mulet en 20 temas. Es un problema del sistema político chileno, no de mi sector. Yo diría que en particular... Muchas gracias. Gracias, Gonzalo. Janet Jara le pregunta a Jaime Mulet. Bueno, en estos momentos a veces se busca hacer preguntas difíciles para interpelar al que está delante, pero a mí me gustaría propiciar más el diálogo. Y por eso, Jaime, dado que tú eres el candidato de las regiones, porque aquí ninguno de nosotros viene de regiones, me gustaría conocer cuáles son tus propuestas concretas para fomentar la descentralización en el país. Me alegro mucho de la pregunta y te la agradezco, la verdad. Vengo de Arica y de Iquique, y yo les decía que hace 6 años gritaban por el tema de la inmigración y no fueron escuchados en la región metropolitana donde está el poder. Me hablaban que hace 20 años alertaron de la entrada de la pasta base cuando entraba por el norte y tampoco fueron escuchados decididamente. Vengo de... Ayer estuve en Chiloé con una agrupación archipiélago soberanista también. Lo mismo, quieren instalar una gran línea de transporte de energía eléctrica que les divide la isla en dos y la verdad es les mata el paisaje turístico precioso que para ellos es fundamental. En Chile las decisiones se toman prácticamente todas en el centro y lo que tenemos que hacer es confiar en las regiones y descentralizar el país, efectivamente traspasando funciones
Atribuciones, recursos y responsabilidad también. Van las tres cosas ligadas. Y nosotros tenemos una propuesta para eso. Además, no es nuevo. Esteban Valenzuela lo trabajó en la Comisión de Descentralización que presidió en el gobierno Bachelet II, donde logramos solo elegir gobernadores regionales, que son gobernadores regionales, además que tienen una mano amarrada, un pie amarrado, tienen como 100 funcionarios, son más chicos que el municipio más chico de la región y pueden hacer re poco. Una pregunta de la ley de gobernadores. ¿Tú le harías cambios? ¿En qué sentido? A ver, yo eliminaría, cumpliría el compromiso del presidente Boris, que se decidió, entiendo, dejar de lado, terminar con los delegados presidenciales regionales. Tiempo. Yo dejaría solo en Muchas mano, gracias, Jaime. solo en mano, es muy importante, del presidente a través de algún representante, la seguridad pública y las relaciones internacionales. El resto, todos los gobernadores. Jaime. Gracias. Preguntas entre candidatos. Carolina Toá le pregunta a Gonzalo Winter. Ya, nos tocó Cruzado. ida y vuelta. Ida y vuelta. Ya, Gonzalo, yo te quiero preguntar sobre tu spot que salió ayer. En ese spot se hace una mirada de una época de la historia chilena reciente, que es la misma caricatura que se conoció cuando el Frente Amplio empezó, la misma con la que se jugó en la época del estallido. Es una visión de esa época como que hubiera sido una gran estafa, en que los protagonistas además fueron personas que hoy día están en el gobierno del presidente Boric, ¿no? Estuvo gobernado ese periodo por un sector que mayoritariamente está hoy día en el gobierno. Ahora, eso, aparte de ser bastante fuerte, la pregunta es la siguiente, aparte de ser bastante fuerte, porque somos aliados, se supone, tiene una cosa que me parece preocupante que quisiera saber tu opinión. Esa mirada fue la que interpretó de una cierta manera el estallido. Hizo un juicio del estallido en base a esa mirada de que la gran estafa, los 30 años, qué sé yo. Después esa misma mirada empujó el proceso constitucional a una parte y tuvo al gobierno actual en las cuerdas también. Entonces, ¿sostienen ustedes de verdad esa mirada? ¿Creen de verdad eso? ¿O es un recurso de campaña que no se cree, entonces se dice algo que no es verdad porque la campaña funciona? Gonzalo, yo te puedo dar mi posición. Creo que no hay ninguna alusión en ese spot a personas que hoy día estén en el gobierno ni a partido político alguno. Se trata de retratar los dolores que surgieron de una época. Mi posición sobre la década del 90 en particular. Es una buena década, porque se logró consolidar una democracia, se bajó la pobreza y se logró crecimiento económico, lo cual es mucho decir. Sin embargo, quedó una gran herida, que es la desigualdad. Y no lo digo yo, de hecho de eso se trataba. Pero eso no dice tu spot. De hecho de eso se trataba la franja del presidente Lagos. Pero el spot y la dice otra presidenta cosa. Bachelet cuando asume, Iván, y la presidenta Bachelet cuando asume su segundo gobierno dice lo siguiente, dice, el principal enemigo de Chile es la desigualdad. Entonces, ¿cuál es el problema que nosotros digamos? Que en los años 90, post dictadura, surgieron nuevos dolores en la sociedad chilena que también tienen que ser atendidos y que son principalmente retratables en la desigualdad. Logramos bajar la pobreza, logramos crecimiento económico, logramos una democracia, súper bien. Ahora tenemos que combatir la injusticia y la desigualdad. Yo no me hago cargo del estallido social, de nuevo volvemos a esta tesis de que hay un partido político o un dirigente, en este caso yo, que puede hacer con el dedo decir, hágase un estallido social. Por supuesto que no. O que yo tuviera la responsabilidad de haber votado a prueba. Cuando usted, Carolina, fue una de las voceras de la prueba, con muy buenas reflexiones, a las cuales yo respeto y admiro. Pero lo que no entiendo Gonzalo, es por qué cuando decimos surgieron nuevos dolores en los años 90, tal como es la desigualdad, reconocido por el presidente Lagos y Bachelet, hay un problema. ¿Por qué ustedes lo pueden decir y nosotros no lo podemos decir? Perdón, Carolina, se acabó el tiempo. Es que tengo que hacer una contrapregunta. Aquí todos han hecho contrapreguntas y la voy a hacer. Ya no alcanzamos el tiempo, Carolina. Yo no he dicho que usted hermano el estallido, he dicho que lo interpretaron. Que lo interpretaron. No, porque otros candidatos han tenido la posibilidad. Sí, dentro del tiempo. Lo interpretaron de esa manera. Dentro del tiempo, lo siento, dentro del tiempo. Es el pero momento había de una palabra al preguntas cierre. cortas, respuestas cortas, definiciones. Perdón. Ya, vamos. No están las definiciones todavía. Janet Jara le pregunta a Jaime Mulet. No, ya le preguntó, sí. No, Jaime Mulet. Perdón, Jaime Mulet le pregunta a Janet Jara, perdón. Era al revés. Janet. Ahora sí, ya, gracias. Yo sé que tú eres comunista desde chiquitita y lo he visto en tu historia. Y eres orgullosamente comunista y eso me parece muy bien porque yo creo que el comunismo es como una religión, se lleva y se lleva muy fuertemente en el corazón y en el alma. De las experiencias comunistas a nivel global, a nivel latinoamericano, Cuba, Nicaragua, de alguna manera, Venezuela, de alguna manera,
¿Cuál es la que más te gusta? ¿A cuál te gustaría te acercar a Chile al ideal comunista, de donde han habido gobiernos preponderantemente comunistas? ¿Esa es la pregunta? ¿O tienes juicios críticos respecto a esos gobiernos y cómo nos podemos imaginar nosotros hoy día un gobierno comunista? Janet Jara, 1 minuto y medio. Gracias por la pregunta. La verdad, en el mundo están pasando tantas cosas. He estado viendo atentamente las noticias respecto de los bombardeos, ¿cierto?, entre Israel e Irán, y tengo una preocupación muy grande de que el mundo se pueda conducir hacia un fenómeno bélico como conocido como la Tercera Guerra Mundial, ¿no? Veo además lo que está haciendo Estados Unidos con su guerra arancelaria y lo que está pasando además dentro del propio Estados Unidos con conflictos que son de total envergadura. Y creo que nosotros en materia internacional debemos estar siempre bregando por la paz. Respecto de los modelos de país que a mí me gustaría implementar, la verdad yo soy chilena y me estoy presentando para presidenta de Chile. Espero que podamos hacer nuestro proceso político unitario desde la centroizquierda, no solo desde un partido, porque si bien yo soy militante de un partido, mi intención es poder aunar esfuerzos para que ganemos, y esos esfuerzos se aunan no solamente con los que piensan igual e idénticamente como uno, sino que precisamente con quienes tenemos un tronco común pero matices. Y espero que desde esa unidad podamos construir un buen gobierno en el cual todos estén representados. Si las personas me dan la posibilidad de ganar esta primaria presidencial, quiero dar plena garantía de que desde el día 1 se van a incorporar todos los sectores que están confluyendo en esta primaria, no solo al comando, sino que también con sus ideas programáticas. Pero me presento para presidenta de Chile y ese es el modelo que creo que tenemos que seguir. Entonces tu gobierno no será Jaime, comunista, será un gobierno de todos. Gracias, Jaime. De la centroizquierda. Encabezado por ti. Claro.